Aquí a grabar. Vamos a comenzar con el espacio de cine, como cada semana con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera de bandas sonoras y de Cinema Filmover, que ya tenemos por aquí. Juan, buen día, buenos días. Muy buenas. Buenas, no te dejamos descansar ni en Año Nuevo, casi. Hay que trabajar para conseguir el jamón. Porque este año hay jamón de la empresa, ¿no? Sí, sí, lo tienes aquí guardado, Juan. Bueno, ya con eso compensa todo. Juan, vamos a hablar de cine, de estrenos, de lo que hay esta semana en la cartelera, y no sé si de algo de lo que se espera para 2022, pero vamos allá. Para comenzar el año, ¿qué encontramos en cartel? Bueno, se han seguido estrenando películas, digamos, de corte navideño. Ya decíamos la semana pasada que estaban los lanzamientos potentes, West Side Story, Matrix y Canta 2. Y esta semana el lanzamiento de un cierto nivel es de Kissman, la primera misión. Kissman es una serie que tiene que ver con agentes secretos británicos y demás, que funcionó bien en las entregas anteriores, son 2 entregas, y que ahora lo que han hecho es hacer una precuela. Se han ido hasta el año 1902 y allí lo que han hecho es situar la acción para contar cómo sale esa entidad, esos agentes secretos británicos que se dedican a arreglar el mundo, como hacen siempre los agentes secretos, porque no se dedican a matar por vicio, es algo un poco diferente. Digamos que tiene una parte que es muy similar a las otras, muy de agentes secretos, de misiones imposibles y cosas así. Y luego tiene otra parte al principio de la película que es un poco más interesante, incluso con algún pequeño mensaje antibelicista. La acción se sitúa inicialmente en 1902 y lo que nos encontramos es en Sudáfrica con una misión de la Cruz Roja que está encabezada por un personaje que es el que interpreta Ralph Fiennes, que en su día fue militar, pero que un día reflexionó sobre que eso de matar gente, pues que estaba muy mal, que cada vez que mataba a alguien, que lo que dice literalmente, se mataba algo a sí mismo también, ¿no? Y a partir de ahí decide trabajar para la Cruz Roja en misiones humanitarias y lo hace con su esposo. Y va a ir a un campo de concentración de los ingleses, en donde tienen metidos a prisioneros y también lo están convirtiendo en una especie de cementerio de tumbas de soldados muertos. Y allí lo que pasa es que se produce una tragedia, no voy a contar mucho más, y a partir de ahí damos un salto temporal en el que nos situamos al comienzo de la Primera Guerra Mundial, perdón, en 1914. Es el momento en el que se produce ese asesinato del archiduque en Austria y a partir de ahí se van desencadenando los hechos como para que toda Europa entre en esa guerra realmente terrible que fue la Primera Guerra Mundial, que tiene quizá menos documentales que la segunda porque hay menos imágenes de archivo, pero que es una guerra absolutamente terrorífica. Bueno, como todas las guerras, pero esta fue de una envergadura y de una destrucción y muertes absolutamente demoledora. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de ahí? Pues ya la típica película de espías en donde hay una misión, otra misión, una historia por aquí, otra por allá, y sale prácticamente hasta el apuntador, sale hasta Rasputín en la corte del zar de Rusia, ¿no? La película ahí tiene ya de todo un poco. Tiene momentos que son ridículos, y lo digo así, porque la lucha, por ejemplo, con cuchillos con Rasputín es, bueno, caótica, como mínimo caótica. Y luego otros momentos pues, que van más en la línea medio cómica, que es la que tenía también, en cierta medida, cada una de las entregas anteriores de Kissman. Con eso que consiguen, pues una película más o menos entretenida a ratos, también hay momentos en que es aburrida, dura algo más de 2 horas y que al final se convierte pues, en un típico producto, digamos, navideño o de consumo. Mucho más interesante es el contador de cartas, que se sitúa justo casi en el extremo opuesto, porque lo que nos habla, voy a destripar un poco el argumento, lo siento, pero es que tenemos que hablar de determinadas cosas y el cine nos sirve un poco como pretexto para nombrarlas. Nos habla de Abu Ghraib, aquella cárcel que tuvieron los estadounidenses en la guerra de Irak y en la que, bueno, se propasaban enormemente con los encarcelados, los humillaban, les hacían vejaciones, por supuesto, y cuando querían los asesinaban. Esto lo vamos a ver a través de un personaje que ha estado en la cárcel, luego sabremos por qué ha estado en la cárcel, que tiene que ver con todo lo de Abu Ghraib,
Y mientras ha estado en la cárcel ha aprendido a trabajar con las cartas. Y digo a trabajar en todo el sentido, con las cartas de juego, con las cartas de póker. ¿Por qué digo trabajar? Porque no se va a convertir en un jugador compulsivo, que es lo que a veces vemos en las películas, sino de todo lo contrario, en un trabajador del juego de cartas. Da igual que sea el blackjack, que otros juegos de póker o cualquier otra versión que podamos imaginar. Es decir, ha aprendido a manejarse muy bien con las cartas que se trabajan o que se manejan en los casinos en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y se dedica profesionalmente a eso. Es bueno, sabe contar cartas, de ahí el título de la película, El contador de cartas, que es algo que está prohibido en algunos juegos como el blackjack, pero mientras no descubran que estás contando cartas, pues no pasa nada. De hecho, la película explica lo que es lo de contar cartas, que yo lo había oído en muchas películas, pero no sabía lo que era, y aquí lo explican. Pues tal figura vale tanto, la otra vale tanto, si los sumas por aquí, si los restas por allá, entonces si obtienes tal resultado, tienes más probabilidad de conseguir que tu mano sea ganadora respecto a la de los demás. Pero esto está prohibido porque teóricamente el juego pues tiene que ser algo como más inmediato, como más visceral, de tengo esta mano y tengo un trío y como es difícil juntar un trío, pues voy a apostar más o voy a apostar menos. Pero los que se dedican profesionalmente y lo que hacen es desplumar a los jugadores compulsivos, pues lo que hacen es con más tranquilidad contar, mirar y demás. Que es básicamente lo mismo que cuando en otros juegos de cartas, estadísticamente, hacen los cálculos a ver qué posibilidades tienen otros y tú de ganar. De hecho, esto se hace en juegos que tienen cartas abiertas, es decir, que tienen cartas que se ven y tú te guardas algunas cartas con las que combinas con lo que está a la vista, ¿no? La película en ese sentido es explicativa respecto a los juegos de cartas, que está muy bien, y además esa parte de la película está explicada con detalle y además nos habla de este personaje en concreto que no está buscando enriquecerse, simplemente ha hecho de esto una profesión, sencillamente una profesión. Él va, juega, si en algún momento detecta que prácticamente están viendo que cuenta cartas porque gana demasiadas veces, coge, recoge y se va. Ha ganado $300, 500, $800 en un día, no pasa nada, suficiente para vivir bien. Pero de fondo de todo esto, lo que tenemos es ese pasado que le llevó a la cárcel, que además tiene que ver con Irak, con la guerra de Irak, con los excesos del ejército estadounidense y de los políticos estadounidenses en Irak, y que además le ha creado un sentimiento de culpa grave. Así como otros soldados, otros militares no tienen ningún sentimiento de culpa, este hombre sí. Y va a encontrar en un chico joven con el que se encuentra la posibilidad de una cierta expiación. La película está dirigida y escrita por Paul Schrader. Esto hay que nombrarlo porque es una película muy propia suya. Paul Schrader es un director interesante, quizá la gente no recuerde sus películas como director, como Adam Resucitado, por ejemplo, o Desenfocado, Touch, por ejemplo, Caza de Brujas, pero seguro que sí se acordará de una película mítica como Taxi Driver y otra, que no lo es tanto, pero también es de Martin Scorsese, que es Toro Salvaje, que tienen guión de Paul Schrader. De hecho, en esta película se vuelve a juntar con Martin Scorsese, que es el productor ejecutivo, uno de los productores ejecutivos de la película. Y digo esto para que la gente tenga una referencia porque en sus cines siempre encontramos lo mismo. Personajes atormentados, sentimientos de culpa, necesidad de redención, son elementos que aparecen una y otra vez, fruto, por lo que dice el propio Paul Schrader, de su formación religiosa, de que no es que haya sido cura, pero él ha nacido dentro de una familia que tenía creencias religiosas y le inculcaron una serie de ideas que al final aparecen en sus películas. En este caso, la película surge de una necesidad, contaba Paul Schrader, de poner sobre la mesa una vez más todo lo que fue la guerra de Irak. Toda la actuación penosa, lamentable de Estados Unidos en la guerra de Irak. Y denunciar una vez más esa terrible guerra y cómo el ejército estadounidense se comportó de forma absolutamente lamentable. Y yo creo que lo ha conseguido. Lo que pasa es que, como ocurre en algunas de sus películas, lo que tenemos es una cierta incomodidad como espectadores. La parte del juego de cartas, de las apuestas y ese tipo de cosas está muy bien contada, muy bien resuelta, pero la otra parte de la guerra de Irak es como si estuviese filmada para crear una pesadilla.
De hecho, tiene unas lentes deformantes de ojo de pez a la hora de rodar, la cámara está muy metida dentro de los personajes y además han recreado la cárcel, que no es la original, aunque seguramente hubiesen podido rodar allí, decía Paul Schrader, han recreado la cárcel como una especie de laberinto, la han recreado en estudio para crear todavía más una sensación de pesadilla, que es lo que el personaje principal recuerda, lo que tiene dentro de su mente, ¿no? La película está protagonizada por Oscar Isaac y está realmente muy bien. Es incómoda, lo repito una vez más, en algunos momentos, pero está realmente muy bien. Menos interesante es Vuelta a casa de mi hija, una película a olvidar, una comedia también para Navidad, típica, una madre que tiene obras en su casa, que iba a trasladarse a vivir con otro vecino con el que ha iniciado una relación, pero al final se pelean y tiene que ir a casa de uno de sus hijos. El hijo tiene en ese momento algunos problemas porque su mujer está harta de él y la tira de casa y al final tiene que irse a casa de la hija y allí pues casi toma posesión de todo y de alguna manera acaba hartando a la hija, a su marido y a todos los que pasan por la casa. Y la última película de estreno ha sido My Beautiful Bad Duck, una película que es raro que se estrene en estas fechas, hay que decirlo, porque esta nos habla de gente que está en Inglaterra, son emigrantes y que de alguna manera pues viven formando una pequeña comunidad, que no es exactamente una comunidad, alrededor de un bar en el que se reúnen. Y allí pues nos encontramos un poco de todo, desde un poeta hasta una chica joven, que descubriremos después que era arquitecta, pero que en Gran Bretaña no puede ejercer de arquitecta y trabaja como camarera, lo que podamos imaginar. Y dentro de eso lo que nos habla es de cómo vivían en Bagdad, por una parte, el recuerdo que tenían o que tienen de esa vida. Además, varios de ellos eran de izquierdas, eran gente del Partido Comunista o vinculado a la izquierda en Bagdad, por tanto, enfrentados al régimen. Y por otra parte nos habla del fanatismo religioso, como un chico joven, que es de la familia de uno de ellos, del poeta en concreto, es su sobrino, bueno, pues se está fanatizando yendo a una mezquita en la que el imán les está metiendo ideas muy fanáticas de la religión, de los no creyentes, de los infieles, de que hay que combatir a los infieles, todo ese tipo de cosas. La película está bien, pero a mí me ha dejado con una sensación un poco agridulce, porque es un poco atropellada en lo que cuenta. Probablemente algunas de las cosas que aparecen tendrán más sentido para gente de Irak, para gente que conoce más a fondo todo lo que era la vida en esa época con Saddam Hussein y demás. Y por otra parte, lo que hace referencia a esa fanatización se queda un poco corto para mi gusto. Pero en cualquier caso es una película a considerar, una película de las que se puede ver y está ahí, bueno, pues como alternativa a todos los estrenos navideños junto al Contador de Cartas, que es, o que son las dos películas que recomendamos esta semana, sin duda. Al final recomendamos dos películas con algún toque de Irak, como decías, ¿no? Tanto Las dos tienen que ver con Irak, aunque la primera está ambientada en Estados Unidos, pero hace referencia a las cárceles del ejército estadounidense y a los abusos que allí se produjeron, que fueron muchos, los abusos, asesinatos, en fin. Ya digo que la película es muy explícita en eso y Paul Schrader, además, es que tenía interés en ponerlo. Su intención al hacer la película era buscar una excusa, que es la del jugador de póker, de blackjack, para que se integrase lo otro, evidentemente dentro de toda esa temática, de ese mundo personal, de la culpa, de la expiación, que Paul Schrader pone siempre en sus películas. Pero Muy sí. Sí. No sé si quería decir algo más, Juan. Bueno, que son las dos que las dos tienen referencia a Irak, como tú decías. Muy bien. Pues vamos a dejarlo, pero antes te quiero preguntar, porque no pude escuchar esta semana cartelera, a ver qué le pareció a Pablo la de Matrix, que me dejaste ahí con la duda. A Pablo le gustó más que a mí, pero coincidía en que hay una parte autoparódica, pero que a él no le molestó, porque, bueno, además hacía referencia a que realmente lo que ha ocurrido es que creo que Warner, la productora, dijo que iba a hacer una de Matrix sí o sí. Y entonces les dijo a los Wachowski, a las Wachowski, porque ahora son mujeres, se cambiaron de sexo, que si querían que se incorporasen al proyecto y que si no buscaban a otro director, a otros guionistas y tal. Y entonces parece que se han incorporado con un poco de desgana. Pero a mí eso no me sirve de excusa. Quiero decir que necesito que aquello tenga una cierta coherencia.
Pablo decía que sí que había una coherencia, que si se mira bien la película, las referencias a las películas anteriores y demás que hay muchísimas, sí que le dan consistencia, pero efectivamente tiene ese tono un poco paródico. Yo hubiese preferido que fuese en la línea de esos 3 cuartos de hora iniciales, de esa hora inicial, que puede ser que dure una hora, que es un poco más serie, que construye un universo nuevo, que construye algo nuevo alrededor del personaje principal, que ahora, digamos, se dedica a hacer juegos de ordenador y que concretamente ha hecho un juego que se llama Matrix y ahí encaja con las historias anteriores, puesto que aunque él tiene esos recuerdos un poco que le atraviesan el cerebro, están mezclados con la idea de que él realmente diseñó un videojuego y por tanto esos recuerdos no son reales, sino que son parte del videojuego que ha diseñado. A mí esa parte me interesa más porque entra dentro de esa realidad y ficción de todo ese tipo de cosas y desde ese punto de vista enlaza con la primera entrega de la saga. Pablo también me decía que él, que es informático, él es ingeniero informático, pues claro, una de las cosas que le pasa es que todo lo que tiene que ver con la informática, todos esos programas que autoaprenden, toda esa historia un poco que hay en Matrix, que siempre le interesa por el propio trabajo que él desarrolla y por su especialidad, ¿no? Estoy de acuerdo, es muy sugerente la idea de que hay programas de ordenador que generan una realidad virtual que puede interferir con nuestros cerebros, que puede hacernos creer que estamos dentro de una realidad que no es real. Bueno, es siempre sugerente, ¿no? Pero aún así a mí me sigue faltando en esa segunda parte. A mí no me acabo de convencer. Esa segunda parte la ves como vendetta por obligarles, entre comillas, a hacer esa Matrix Resurrection. Pues no sé si eso, pero sí como una pequeña burla para decirles no hagáis más partes, que lo que ya había hecho está bien. Ya está bien, ¿no? Muy Con bien. todo, es que estamos en lo de siempre. Yo creo que este tipo de franquicias, sea Matrix o sea cualquier otra, claro, padece un problema y es que si generan dinero, si generan recaudación, pues las productoras van a querer seguir haciéndolas hasta que haya un momento en que no lo generen. Entonces, este Matrix, si funciona finalmente en taquilla y al final, digamos, ha costado, no sé cuánto ha costado, 100 millones y genera 500, pues habrá una quinta parte. Quieran los Wachowski o no, o los Wachowski o no, porque los derechos no los tienen ellos, porque eso al final queda en propiedad de las productoras. Bueno, depende de cómo se hagan los contratos, ¿no? Pero que en general son las productoras las que deciden. Y yo creo que si hay que hacerlo, pues lo mejor es hacerlo con una cierta seriedad, es decir, en la línea de lo que hiciste las anteriores. Con todo yo es que ya dije que a mí la primera parte me parece muy sugerente porque no deja de ser una metáfora de la realidad en la que vivimos permanentemente, esa idea de que nos han vendido una realidad que no es real y que estamos sacrificados, estamos atrapados por ese mundo de máquinas. Oye, pues que se lo digan a cualquiera que trabaja en una cadena de montaje, en una fábrica de cualquier tipo o en cualquier otro lado. Es que además nos han vendido una realidad, que es la sociedad de consumo. Y esa realidad que nos han vendido pasa porque dediquemos buena parte de nuestra vida a estar en unos engranajes en los que lo que ocurre es que tenemos que ganar dinero para pagar lo que consumimos en una sociedad de consumo que nos hace consumir cosas que no necesariamente necesitamos. Es muy sugerente. Y a mí andar por ese camino siempre me parece interesante. Pues sí. Hay quien, a ver, nos preguntan, dice, ¿en este espacio habláis de alguna peli antigua a petición? Dice, pienso que merece mucho más ponerse cine algo clásico. Dice, hace poco descubrí por casualidad mi película favorita, Las uvas de la ira. Gracias, claro, un peliculón, Las uvas de la ira. No lo solemos hacer, pero si se empeñan podemos... No, vamos a ver, pero estas son películas sobradamente conocidas. Las uvas de la ira, pues es que hay poco que añadir. Es una película tremenda. Es una película tremenda, tremenda, que habla de una realidad, bueno, por una parte de la novela de John Steinbeck, que ya era demoledora, es una novela que también recomiendo porque tiene algún matiz adicional a lo que hay en la película, pero es que aparte la puesta en escena de John Ford, por cierto, un tipo de derechas, era tremenda, ¿no? Con ese tipo que salía de la cárcel que se encontraba que la miseria estaba demoliendo todo lo que había sido la realidad que él conocía antes de que fuera a la cárcel. Bueno, es una película imprescindible. Algunas veces ponemos aquí algunos diálogos que están extraídos de la película porque, bueno, es tremendo esas conversaciones que tienen tanto cuando vuelve a su pueblo y se encuentra con la gente que ha quedado por allí perdida, incluso alguno que ha perdido la cabeza, y luego cuando se reencuentra con su familia y están buscando trabajo y aceptan unas condiciones miserables de trabajo, bueno,
el trabajador condenado a la pobreza, a pasar necesidades, al hambre, mientras otros se enriquecen. La película es demoledora, vamos. Pues si solemos hablar de estrenos, como decíamos, si algún día no hay nada de lo que hablar, pues podemos dedicarle algún clásico a petición si quieren, pero lo habitual es que hablemos de los estrenos, de lo nuevo que hay por aquí. Juan, lo dejamos que por aquí. también hay películas en los estrenos que valen la pena. Que la idea esa de hoy solo los clásicos valen la pena es errónea. Cada año se estrenan 25 o 30 películas que tienen elementos interesantes y que son o tienen básicamente la base sobre la que apoyamos estos comentarios. Es decir, no dejéis pasar estas películas, que los clásicos son clásicos, pero los clásicos se generan cada año y cada año hay nuevos clásicos. Lo que intentamos aquí y tratar de encontrarlos. Juan, lo dejamos y la semana que viene, el lunes, volvemos a charlar. Un abrazo. Un abrazo, salud. Salut. Lliure directe Radio Clara, fins així, l'espai de cinema que cada setmana dediquem així, al lliure directe de Radio Clara, a parlar de les estrenes, de la cartelera. Això és Lliure Directe a So Radio Clara.